tardes. En nombre de la familia parroquial de San Martín de Porres, extendemos una cordial bienvenida a todos los que nos visitan en el día de hoy. Les agradecemos la oportunidad de compartir juntos esta Eucaristía y para que nuestro espíritu se llene de amor familiar, saludemos a todos los que están a nuestro alrededor. Al prepararnos para escuchar la palabra de Dios y celebrar el sacramento de su amor, por favor, apagar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Hoy celebramos el domingo de Pentecostés. Esta Eucaristía será ofrecida por Rodo Sánchez, Anthony Led, Marina Sosa. El celebrante de nuestra liturgia es el Padre Joaquín Rodríguez. El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido para dar la buena nueva. Él me ha ungido para dar la buena nueva. Él me ha enviado a anunciar la libertad. Él me ha enviado a anunciar la libertad a los prisioneros y a los oprimidos, a los prisioneros y a los oprimidos. El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido para dar la buena nueva. Él me ha ungido para dar la buena nueva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bueno, estoy muy contento. Hoy me he pasado el día nervioso como si fuera a celebrar la primera misa. Con todas estas limitaciones de caretas y guantes, ¿no? Pero es una bendición que después de 2 meses y medio, algo así, nos volvamos a encontrar, si no toda la comunidad, una parte que va pudiendo acercarse, muchos no se atreven todavía, otros no pueden, poquito a poco. Dios nos va a ayudar a seguir adelante en este camino suyo. En este tiempo seguramente que hemos aprendido a orar más en la casa. No es que no lo hiciésemos antes, pero de pronto nuestros hogares eran también el templo, el único. Hay muchas personas que han dicho, ahora mi marido va a misa todos los domingos. Antes no iba, ahora nos sentamos todos a participar de la misa en la casa. Es la parte buena, ¿verdad? Hay muchos que nos están viendo hoy desde sus hogares, como lo han hecho durante todo este tiempo. Yo le agradezco mucho a las personas, las poquitas que me han podido estar ayudando todo el tiempo. A Mario, que fue el de la iniciativa primera de transmitir las misas en Facebook. Patti, todos. Claudia, que armó con su hija la página del web, y ahora tenemos más comunicación. El mismo día en que nos llegó el comunicado del obispo, que fue el miércoles 18, pues grabamos ese anuncio tan improvisado de que mañana empezamos a transmitir la misa de esta manera. O sea, no va a ser encerrados, sin que nadie se entere, sino a la vista cibernética. Algunos le han llamado misa virtual. No es virtual, es de verdad. Ha estado celebrando aquí todo el tiempo, y aunque un poquito más distantes, todos o muchos más se han unido a ella espiritualmente e incluso viéndola en el momento real.
otros en otro momento, la pueden repasar, les puede servir para la oración, para reflexionar en la palabra de Dios que se predica, de modo que vamos a seguir todo el tiempo que sea necesario, quizás siempre transmitiendo las misas y todas las cosas principales. Los boletines se han seguido haciendo, pero solo les ha llegado a través del virtual, bueno, real virtual, pero lo han podido leer también en el Facebook y todo eso. Como le dije antes, la única colecta será la primera y le agradezco a Dios y a todos los que hacen posible que esto se haga hoy, obedeciendo a las autoridades, al obispo, que es el que nos dirige directamente en acuerdo con los demás, obispos y otras autoridades civiles, todos están en la misma página para protegernos y poder, como dicen muchos avisos, sentirnos aislados ahora para después encontrarnos y que estemos todos. Ya estamos encontrándonos, si no todos, muchos, ¿no? Y los demás nos ven y se alegran. Es el día de Pentecostés, el día del Espíritu Santo. El día del Espíritu Santo, como nos va a decir el Evangelio, empezó desde que Cristo resucitó. Pero Pentecostés es una señal de Dios, querida por Dios, no casual, tan especial que marca el comienzo de la predicación apostólica, marca la iglesia valiente que sale a las plazas, es como el nacimiento para la misión de la iglesia que ya había nacido en el corazón de Cristo en su pasión y muerte y resurrección. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a toda tu iglesia,
en medio de los pueblos y de las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra. Y realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, como todo el tiempo pascual, nos relata el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, manifestándose en lenguas de fuego y en el don de lenguas y en aquel viento impetuoso, inundó la iglesia y la lanzó a la misión, le dio fuerza, valor, alegría y comenzó ese ministerio de la predicación apostólica que Jesucristo les había encomendado a sus discípulos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Al salmo responderemos: envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya.
Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, nos habla de los diferentes dones del Espíritu, pero al mismo tiempo cómo esos dones concurren en nosotros para provocar y realizar la unidad de un solo cuerpo en Cristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber el mismo espíritu. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. El Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, pone tus dones espléndidos, luz que penetra en las almas, fuente de mayor consuelo. Dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua del duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Mientras hasta el fondo del alma, divina luz enriqueceros, mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. La tierra en sequía, sana el quebranto enfermo, lava las manchas y funde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Prepárate tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarlo, y danos tu gozo eterno. El Evangelio de San Juan, que es el que proclamamos hoy, nos presenta esa dinámica del Espíritu Santo en su iglesia desde el día mismo de la resurrección. Desde que Cristo resucitó,
cuando en la iglesia hablamos del día del Señor, hablamos de un día sin ocaso. ¿Se acuerdan como cantábamos en la vigilia pascual ante el cirio? El día que inauguró Cristo, la luz del mundo, el nuevo sol de justicia, el Salvador. Y ese día el Espíritu fue derramado en la iglesia. Así es derramado en nosotros en los sacramentos, evidentemente en el bautismo y la confirmación, pero en todos los sacramentos Él es el que obra. Él es el que obra en la predicación, en la fe, en el entusiasmo de esa fe, en el valor de los mártires. Ese día se inició con la resurrección de Cristo, como Él mismo nos lo va a enseñar en el Evangelio que vamos a proclamar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Ok. Bueno. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán retenidos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Bueno. La primera lectura de hoy es única, ¿verdad? El día de Pentecostés era una fiesta de los judíos. El Pentecostés viene del griego el día 50, después de la Pascua. Y tenía que ver con un festival de las cosechas, de acción de gracias, todo eso. Y había muchos judíos y prosélitos que no eran de origen judío, pero que se habían hecho de la religión de Israel, de todas partes del mundo conocido. No solo de Israel, de Jerusalén y de los demás pueblos y ciudades de ese país. Como bien nos dice en la lectura, ¿no? Aquí estamos de Mesopotamia, de Frigia, Panfilia, de Roma, o sea, gente que habla muchas lenguas. Aunque en aquel tiempo había como una lengua común que algunos hablaban, otros chapurreaban y se entendían. Se había convertido en la lengua del comercio, el griego. Pero el griego común no es el griego fino de los filósofos. El griego que hablaba el pueblo, los marinos, los comerciantes. Por eso en la cruz de Jesús, el letrero que decía la causa de su condenación estaba en 3 idiomas: griego, latín y hebreo. Hebreo, la lengua local; latín, la lengua
dominante del Imperio Romano, la lengua oficial, y el griego, la lengua común. Le decían el griego koiné, o sea, el común. Como después, cuando se imponga el latín hacia el siglo IV, y ya en la iglesia se empieza a usar, por lo menos en todo el ámbito el romano, el latín, no se va a usar el latín fino de los poetas, sino el común del pueblo. Y por eso, cuando el Papa, amigo de San Jerónimo, le pide a este erudito y santo que traduzca todas las escrituras a una sola lengua, va a ser a la lengua vulgar, que es el latín que habla todo el mundo, y por eso esa versión se llama la Vulgata Latina, la lengua vulgar. Lo particular y extraordinario de Pentecostés, que asombra a todo el mundo, es que los que oyen a los apóstoles y les entienden en su propia lengua. Como si aquí hubiera gente que no entendiese español, y yo hablando español, unos me entendieran en inglés, otros en francés, otros en árabe, otros en chino, ¿no? En ruso, qué sé yo, en alemán, en italiano, y yo estoy hablando español. Eso es lo que pasó. Ellos hablaban en su propia lengua y ordinariamente hablaban el arameo, que era la lengua común de los judíos en aquel tiempo. Había sido la lengua de los caldeos, y había sido una lengua diplomática, o sea que se expandió por todo ese Medio Oriente como una lengua fuerte, ¿no? Y fue suplantando en el hablar común entre los judíos al hebreo, que quedó para los textos sagrados, para las oraciones. Son lenguas de la misma familia, pero no son iguales. Cada uno los escuchaba en su lengua nativa. ¿Qué es lo que quiere decir ese fenómeno de parte de Dios? Quiere decir que el lenguaje del Evangelio es universal. Quiere decir que lo que ocurrió, que nos relata el comienzo de la Biblia, ¿se acuerdan en el Génesis? Aquel fenómeno de Babel, que la gente no se entendió y se dispersaron. Ahora ocurre lo contrario. Lo otro era negativo. No se entendieron, hablaban distintas lenguas y se dispersaron. Y ahora todos hablan la misma lengua, que es la lengua del Espíritu y por lo tanto de la unidad. Ese es el mensaje de la glosolalia, que así se llama. Y por eso en las comunidades cristianas de los primeros tiempos abundaba ese don de la glosolalia, el don de lenguas. Pero llegará un momento en que van a abusar y no se sabe si el que habla tiene don de lengua o está fingiendo. Y San Pablo va a decir, si no hay quien interprete, el que tenga el don, que se calle. Porque quiere decir que Dios no quiere hablar ahí a todo el mundo, no es cosa de Dios. Un consejo muy sabio y muy caritativo también. Porque Dios no va a dar el don simplemente para asombrar a todo el mundo, pero que nadie entienda nada de lo que se está diciendo. Por eso es que después de las lecturas en las celebraciones litúrgicas, las explicamos y las aplicamos a la vida. Ya a nosotros se nos anunció el Evangelio. Sin embargo, en cada misa y en cada celebración de los sacramentos se nos anuncia el Evangelio de una manera solemne. No solo para que recordemos que estamos reunidos por la gracia de la palabra de Dios y del don del Espíritu que nos hace entender esa palabra, sino para poderla actualizar y aplicar a nuestras vidas. No es algo del pasado, siempre es presente y siempre es para la vida de los que la escuchan. San Pablo nos habla en su primera carta a los Corintios de que hay un solo Señor, un solo Espíritu, un solo Dios, aunque haya diversidad de dones, lo cual es muy bueno,
¿eh? Cuando volvamos a la normalidad normal, ahora estamos en la nueva normalidad, como le llaman, volveremos a usar los saloncitos y para las reuniones de los grupos, ¿verdad? Esos son dones, esos son regalos de Dios, son carismas. Nos reunimos en grupos de oración, de apostolado, todos estamos orientados hacia lo mismo y sin embargo con diversas inspiraciones y la misma motivación, pero diversa inspiración y modalidades, lo cual es muy bueno para la iglesia. Diversidad de dones, pero un solo espíritu. Todo eso ocurre, en este caso, en una sola parroquia. Todas las parroquias son parte de una misma iglesia local o particular, como la llama el derecho canónico, la iglesia diocesana, y todas las iglesias particulares o diocesanas, y todas las órdenes religiosas, que son comunidades específicas para muchas obras, ¿verdad? De la misión, asistenciales, de la enseñanza, de la vida contemplativa. Formamos todos un solo cuerpo, una sola iglesia en Jesucristo. En estos días pasados y todavía futuros, en que nos vamos a seguir comunicando por los medios estos tan socorridos del Facebook, de la página web, de YouTube, por radio, oír a Radio Paz, por la televisión viendo cosas que también nos ponen en la televisión del Papa, qué sé yo. Hemos tomado conciencia y seguiremos aplicando eso, que de la gran unidad que tenemos a pesar de que a veces estamos impedidos físicamente de realizarla. Esto ha pasado en otras ocasiones hoy y otras veces me han mandado mensajes de email o por Facebook de las famosas pandemias pasadas. Hay algunas que no están anotadas porque fueron en tiempos muy lejanos, pero se sabe de muchas del medioevo que acabaron con media Europa, por ejemplo. Y estas venían de siglo en siglo. En el 1720 no sé qué, en el 1820 no sé cuánto, en el 1920 la gripe española y en el 2020 la China. Ha ido recorriendo continentes, ¿verdad? En aquellos tiempos no estaban tan informados como nosotros, no tenían tantos medios y sin embargo tenían que hacer cosas parecidas y no se podían comunicar como nosotros, ni siquiera había teléfono, por lo menos no era algo, en la última, no era algo común. ¿Cuándo se inventó el teléfono? Bueno, ¿cuándo se hizo común? Mucho después de eso. Ni televisión ni radio, ni internet, ni Facebook, ni nada de eso. De modo que dentro de todas las limitaciones y los males, tenemos unos medios que nos permiten tomar conciencia de nuestra comunión y ejercerla de una manera novedosa, que nos va a seguir ayudando a evangelizar y a estar unidos en la oración. Gente que se une en Zoom para orar, para tomar clases, para clases de Biblia, clases de formación. Lo estamos haciendo, en la parroquia también lo están haciendo los que dan el curso de formación para adultos, el catecumenado, todo eso se ha hecho así. Igual que han hecho los alumnos de las escuelas, en las universidades. No es lo ideal, porque necesitamos el contacto humano, la cercanía, y nada sustituye eso, vernos los unos a los otros y hablarle directamente al maestro, pero bueno, es una solución y bastante buena, las cuales las hemos empezado a explotar de una manera pues mucho más eficaz. En el Evangelio escuchábamos lo que les decía al principio. Pentecostés empezó con la resurrección de Jesucristo. Los apóstoles tenían tremendo miedo. La palabra griega que utiliza el evangelista San Juan
para decirnos que estaban encerrados en un lugar por miedo a los judíos, no es la palabra simplemente de encerrarse con llave o pasar un pestillito después en la casa. Es la palabra que dice que estaban atrancados, con trancas atrás de las puertas, con obstáculos, porque tenían miedo que vinieran a asaltarlos. La resurrección de Jesucristo les alegró, pero después los puso a pensar, ¿y ahora qué viene? Muchos no la quieren reconocer. Dicen que es un cuento. A lo mejor quieren acabar con nosotros. Eso es lo que pensaban. Por eso estaban encerrados por miedo a los judíos. Eran solamente 11. Cuando Jesús se aparece, las puertas seguían cerradas. Él era resucitado, ya no estaba sujeto a las leyes físicas. Y les dice el primer saludo, que va a ser de en lo adelante el saludo. Y que era un saludo común para los judíos. La paz esté con ustedes. Y se llenaron de paz. No salieron corriendo. En otros relatos se nos dice que se asustaron un poco porque pensaban que era un fantasma. Pero ese saludo de Jesús les dio paz. La voz del Maestro, la palabra, Él que es la palabra viva de Dios. Y cuando lo vieron, se llenaron de alegría, se les quitó el miedo. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. 2 veces les dijo, la paz esté con ustedes. Y después que dijo eso, sopló sobre ellos. Al principio de la creación, el soplo de Dios, la palabra de Dios, del aliento de Dios, todo salió. Y cuando creó al hombre, dice que sopló en su nariz, ¿no?, su espíritu, y el hombre empezó a ser un ser vivo. Nos está diciendo el evangelista que aquí comienza una nueva creación, la creación que se realiza por la efusión del Espíritu Santo. Cuando nosotros fuimos bautizados, fuimos renacidos en el Espíritu Santo. Comenzó en nosotros un ser nuevo, recreado en Jesucristo. Todo eso nos lo dice el evangelista y Jesús, por supuesto, con ese gesto tan sencillo, pero tan elocuente de soplar después de saludarlos con la paz. Soplar al Espíritu y darles el poder que disipa todo mal, el de perdonar los pecados. El gran regalo del resucitado fue el perdón de los pecados, y no solo para aquellos que recibían ese soplo, sino para todos los que creyeran en Él. Es el don de la resurrección. Durante este tiempo, muchas personas, y con razón, han estado angustiadas o inquietas porque no se han podido confesar sacramentalmente. Y todos, los sacerdotes, los obispos, incluso con enseñanzas especiales, carticas y todo eso, y el Papa, nos han tranquilizado diciéndonos, cuida, tengan paz, hagan un examen de conciencia y hagan un acto de contrición. Cuando yo estudié catecismo, me decían que como único no tenía que confesar un pecado mortal, era haciendo un acto de contrición perfecta. Y decían cómo era. Y yo decía, pues es muy difícil. ¿Cómo yo sé que mi acto es perfecto, que tengo verdadero dolor de corazón, que no es por interés, que no es por miedo? No lo sé. El único que hace la contrición perfecta en nosotros es Dios. Y si tenemos esa intención, Dios lo hace. Por otra parte, cuando uno se confiesa, no tiene obligación de decir todos los pecados veniales, ni siquiera decir ninguno. Yo creo que me voy a confesar de un pecado mortal, cosa que no es común cuando uno vive en Cristo, ¿verdad? Y digo ese pecado y me arrepiento de todos los demás y ya. ¿Qué yo aconsejo siempre? Decir todos los pecados,
que yo recuerdo cuando hice el examen de conciencia, antes de confesarme, y decirlos como están en la presencia de Dios, como yo los vi y como Dios los ve. El juez es Dios, no yo. Tranquilamente, en paz, así. Bueno, pues así nos confesamos con Dios. Quizá le está dando gusto a la gente que dice, no, yo solo me confieso con Dios, yo no tengo que decirle a otro hombre lo que yo hice. No se lo está diciendo a otro hombre, se lo está diciendo a Dios también, a quien ese otro hombre, en su calidad y condición de representante de Dios, porque es un sacerdote de Jesucristo, representa y actúa. Y nos da mucha paz eso. Uno no se siente igualmente en paz cuando termina ese acto de contrición, que cuando se confiesa y escucha, yo te absuelvo de tus pecados. No es mágico, es un asunto de fe y de verdad. Mientras no lo podemos hacer masivamente, porque aquí mucha gente se confiesa, gracias a Dios, lo seguimos haciendo así y estamos perdonados. Y el día que nos llegue la oportunidad de confesarnos sacramentalmente otra vez, que no tardará mucho, pues lo hacemos en paz de todos los pecados que recordamos desde la última confesión. Creo que eso es muy importante. Por eso yo no insisto al comienzo de cada misa, de las que he celebrado aquí para ustedes, por esas camaritas, ¿no? Por esos teléfonos y tabletas, y para todos, en hacer un acto de contrición diferente, sino que lo hemos ido aprendiendo a hacer mejor, con un corazón más compungido, pero también con algo muy importante que a veces nos falta, una mayor confianza en Dios. ¿No han oído esa obra, hablar de esa obra de teatro que se titula Condenado por desconfiado? Bueno, ninguno de nosotros se va a condenar por desconfiado, porque si en algo tenemos que insistir como cristianos, como discípulos de Cristo, como miembros suyos que somos, de esa iglesia sobre la que Él sopla su espíritu y lo deja ahí para que siga actuando, es en la confianza que nos da esperanza de salvación. Y confianza en la misericordia de Dios, que es constante e infinita. Dios siempre cumple su promesa. Y esa es una promesa que Él nos hizo. El Espíritu Santo les recordará todo lo que yo les he dicho, dice otra de las lecturas propuestas para hoy. Él nos sigue asistiendo. Él sigue con nosotros todo el tiempo. Después del Concilio Vaticano II, que fue muy bueno y muy importante para la Iglesia y fue único, ninguno tuvo ese espíritu y ese dinamismo que ese concilio. Sigo con el problema de la tos, me resfrío, ¿sabe? Así que no es virus. Empezamos a valorar de una manera muy especial la presencia y la acción del Espíritu Santo en la iglesia, como que lo descubrimos o lo redescubrimos. El gran desconocido, ¿verdad? El Espíritu Santo es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. Pero yo siempre insisto, pero ese vínculo de amor es una persona, tan persona como lo es el Padre y como es el Hijo. Él no se pone bravo porque a veces no lo invoquemos directamente. Pero constantemente en las oraciones de la iglesia y en la proclamación de la palabra y de la predicación y de todo, lo estamos llamando, ¿no? Comenzamos así y así bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de las tres divinas personas se ha iniciado la vida sobrenatural en nosotros, en el bautismo. Cuando hablamos de la vida espiritual, hablamos del Espíritu. Él es el que anima constantemente. Él es el encargado de hacer en nosotros ese trabajo. Él inhabita en nosotros
como en un templo, junto con el Padre y el Hijo. Tan importantes somos para Dios. Nuevas criaturas, nueva creación, salidos de ese soplo, de ese espíritu, del amor de Dios. Queridos hermanos, vamos ahora a unirnos todos en la proclamación de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, hoy llega a su plenitud el tiempo pascual. Hace 50 días celebrábamos con alegría la resurrección del Señor. Hoy celebramos el cumplimiento definitivo de la Pascua. Pidamos a Jesucristo resucitado que nos regale el mejor de sus dones, el Espíritu Santo. Y digamos juntos, envíanos tu Espíritu Santo. Envíanos tu Espíritu Santo. Para que podamos amar a todos los hombres con generosidad y sin distinciones y sin hacer excepción de personas, oremos. Envíanos tu Espíritu Santo. Para que nos convertamos diariamente al Evangelio y viviendo el mandato del amor, transformemos nuestro entorno, oremos. Envíanos tu Espíritu Santo. Para que nuestro mundo sea realidad la convivencia, el respeto, la fraternidad y el amor desinteresado, oremos. Envíanos tu Espíritu Santo. Para que los cristianos seamos instrumentos válidos para la evangelización, testigos de su verdad y signos de la esperanza que no defrauda, oremos. Envíanos tu Espíritu Santo. Para que podamos erradicar del mundo el egoísmo, la envidia, el rencor y la discordia en las familias y la injusticia de los pueblos, oremos. Envíanos tu Espíritu Santo. Para que seamos dóciles a la acción de Dios en nuestras vidas y dejemos que Él viva en nuestros corazones, oremos. Envíanos tu Espíritu Santo. Oremos ahora en silencio, en nuestro interior. Presentémosle al Señor todas esas intenciones que traemos en nuestro corazón por aquellos que se han encomendado a nosotros también. Por estas intenciones, por los cristianos perseguidos, por los enfermos, por todos los que los cuidan y trabajan para sanarlos, por los que investigan en la medicina, por todos aquellos comprometidos a ayudarnos en la erradicación y en la protección en estos momentos de crisis de salud. Oremos al Señor. Envíanos tu Espíritu Santo. Por todos nuestros hermanos difuntos,
Roguemos al Señor. Envíanos tu Espíritu Santo. Envíanos, Señor, tu Espíritu Santo y haz que su presencia en la historia convierta nuestros corazones a ti y nos acerque a todos a la santidad a la que tú nos llamas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos ahora a hacer la única colecta de este día. Ven Espíritu Santo, aquí con tu presencia, lléname con tu poder, quédate en mí. Ven Espíritu Santo, aquí con tu presencia, lléname con tu poder, quédate en mí. Tú eres agua viva, fuente inagotable, confortas y consuela, tomas el control. Ven Espíritu Santo. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente la realidad misteriosa de este sacrificio y se digne llevarnos al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. No hablé de eso, pero a la hora de la comunión, ¿todos van a comulgar? ¿Sí? Lo presumo. A la hora de la comunión, bueno, ya ustedes me vieron por los medios cómo podemos hacerlo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, amén. Me bajo la cosita, pongo la mano. Y si no, el cuerpo de Cristo, amén, la tomo, cualquiera de las dos, con calma. Y le pido a todos que lo hagan en la mano, porque imagínense a la vez que yo seco la boca a alguien, desgraciadamente las medidas que nos ponen presuponen que a lo mejor todos estamos infectados. No lo estamos, pero tenemos que protegernos. Y esa es la orden y esa es la precaución. Ya llegarán días en que no tengamos que hacer estas cosas así y después se nos olvidará. ¿Te acuerdas de aquella época cuando? Pero mientras no pase, todos vamos a cumplir obedientemente esas recomendaciones tan importantes. Yo les agradezco esa cooperación y me alegra mucho, de nuevo se lo digo, que estén aquí hoy. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues para llevar a plenitud el misterio pascual,
enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu unigénito. El Espíritu que desde el comienzo de la iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Martín de Porres y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, al orden episcopal, a nuestro obispo Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Has congregado en tu presencia en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos Rodo, Rudy, Marina y Anthony, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, y a todos nuestros hermanos difuntos y a nuestras madres difuntas, a quienes encomendamos de una manera tan especial en este mes de mayo. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dice San Pablo que hay un solo Señor, un solo Espíritu. Todo está inspirado por el Espíritu, también la oración, la que Jesús nos enseñó. Digamos, alentados por ese Espíritu de amor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que del mundo quitas el pecado, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero de Dios, tú que del mundo quitas el pecado, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero de Dios, tú que del mundo quitas el pecado, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Quiero descubrir en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca deje de brillar. Quiero descubrir la verdad y libre como un águila al volar. Quiero descubrir
Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu, ven. Toca nuestros corazones. Transfórmalos con tu poder. Y ven, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu, ven. Toca nuestros corazones. Transfórmalos con tu poder. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad. Ser luz que nunca deje de brillar. Oh, oh, oh. Demos gracias al Señor que está en nosotros y unámonos espiritualmente también a aquellos que están unidos en la oración con nosotros y con toda la iglesia y que en este momento no han podido recibir sacramentalmente a Cristo, pero que lo hacen con un corazón lleno de amor, de acogida, de pureza, al recibirlo en su palabra, en su amor, en su envío apostólico, en su testimonio, en su oración. Oremos. Oh Dios, que has comunicado a tu iglesia los bienes del cielo, conserva la gracia que le has dado para que el don infuso del Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y el alimento espiritual acreciente su fruto para la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hoy es el último domingo, bueno, y mañana, que tenemos encendido el cirio en la misa. Termina con Pentecostés. ¿Qué más les iba a decir? Quiero darles las gracias, además de todos aquellos que se las di al principio, a los ujieres, que con tanta generosidad respondieron el día de la reunión. Había 22, creo que eran, o 23 ese día, y que han venido masivamente hoy a servirnos y a practicar. Ellos hacen una labor muy importante en la celebración, ustedes lo saben. A todos los que han estado cooperando de diversas formas, materialmente con la parroquia, a pesar de no poder venir, les doy las gracias y continúenlo haciendo porque necesitamos de esa participación. Algunos no podrán tanto, otros no podrán nada, pero otros seguro que sí. Y algunos lo han hecho con muchísima generosidad. Y eso es obra de Dios. Les recuerdo que al final, hoy nos despedimos con 2 aleluyas extras, ¿no? El domingo que viene, las misas de 10:30, no mañana, sino la otra semana, la semana de la Santísima Trinidad, las misas de 10:30 y de 12:30 las vamos a correr un poco, porque después de cada misa tenemos que desinfectar. Tenemos los equipos para eso. Pero entre las 9 y 10:30 no hay mucho tiempo. Mañana sí lo vamos a hacer así corriendo, pero el otro domingo, por el momento, vamos a tener que pasar las misas de 10:30 a 11 y la de 12:30 a 1. ¿Está bien? Para el otro domingo más arriba, eso no aplica para ustedes que vinieron ahora, pero para los que están viendo la misa en los medios y tienen intención de venir más adelante,
del domingo. Ha ido funcionando bien esto de reservar. Recuerden que no es para limitarnos, sino para servir mejor, para que si llegamos al número tope, nadie se quede afuera. No ha hecho falta casi este fin de semana, hay muchos puestos vacíos y lo habrá mañana también, pero era una medida necesaria para irnos organizando poco a poco. Lo vamos a seguir haciendo mientras sea necesario y embúllense para que no queden puestos vacíos. Es algo muy bonito y muy importante que nos podamos reunir poco a poco más y más hermanos aquí en la casa de todos, en la casa de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Los ujieres los van a acompañar, a indicar cómo se va a salir. Se va a salir todo por esta puerta de acá, ¿no? Hoy será así. Entramos por aquí y salimos por allá. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Ahora sé lo que es vivir. Puedo reír, puedo cantar. Ahora sé que yo puedo amar con tu poder dentro de mí. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Hermano, ¿quieres vivir la gloria del Señor? Acepta pues esta bendición, Los que boletines. sea tu salvación. Espíritu Santo, ven a mí. Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Ahora sé lo que es vivir. Puedo reír, puedo cantar. Ahora sé que yo puedo amar con tu poder dentro de mí. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Muchas gracias y bendiciones.